Estamos con Fernando Giner. Es uno de los candidatos para la alcaldía por Ciudadanos en Valencia. Cuéntenos, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, pues estamos paseando todos los que somos candidatos, parte de los candidatos, y queremos ir, como te decía antes, al viejo cauce del río Turia, y hemos pasado desde el ayuntamiento, ahora estamos aquí en el parterre, y vosotros mismos habéis podido comprobar las dificultades que tiene una persona invidente, una persona que va en la silla de ruedas, las dificultades que tiene para desplazarse. Queremos que en nuestras listas hayan personas con discapacidad y que sean ellas las que den las soluciones a sus problemas. Y así te aseguro que para el año 2030, para el 2030, en 7 años, Valencia va a ser una ciudad inclusiva, de igualdad de oportunidades, y donde todos vamos a tener, como te digo, las mismas oportunidades para ser felices y para poder desarrollar con comodidad nuestras vidas. Estamos ahora mismo con Javier Copoví, ¿verdad? Vale. Es concejal y aparte también tiene diversidad funcional auditiva. ¿Apoya usted la iniciativa organizada por Ciudadanos Valencia? ¿La apoya? Sí, yo he sido el que ha creado un poco este equipo de trabajo y que vamos a ser el equipo que queremos hacer de Valencia una Valencia plenamente inclusiva y con una accesibilidad a 360 grados. Debemos de seguir trabajando para que realmente Valencia sea un ejemplo a nivel europeo de ciudad plenamente inclusiva y que queda muchísimo trabajo por hacer aún. Estoy con todas las personas que representan este paseo, que son las personas importantes. Todas tienen diversidad funcional, cada uno de un tipo, y ellos mismos se van a presentar. Hola, me llamo Elvira y tengo una osteogénesis imperfecta, lo que llaman vulgarmente la enfermedad de los huesos de cristal. Hola, me llamo Victoria Moscardo y bueno, creo que hablo en nombre de muchos y muchas cuando digo que he sido víctima de bullying y bueno, es un placer. Mi nombre es Amalia Correcher y bueno, yo padezco muchas enfermedades autoinmunes y al final tengo una enfermedad sistémica orgánica en la que el cuerpo funciona un poco como le da la gana, básicamente. Soy yo, Nacho Marí, tengo síndrome de Asperger, que lo han tenido otros famosos como Albert Einstein, Mozart. Mi trastorno de déficit de atención y hiperactividad, también conocido como TDAH. Hola, mi nombre es Sergio Hidalgo y bueno, yo sufro una discapacidad visual y bueno, aquí estamos para luchar por una ciudad accesible para todos. Y chicos, os quería preguntar, este paseo organizado por Ciudadanos, ¿qué tal? ¿Os ha gustado el paseo? O sea, ¿qué os parece la iniciativa? ¿Alguien quiere compartirlo? ¿Quién quiere dar su opinión? Pues me parece una iniciativa muy objetiva, que realmente tiene la capacidad de transformar la perspectiva de todo el mundo, muy eficaz porque realmente representa una realidad, que es que existen personas que son vulnerables, porque en esta sociedad muchas veces nos olvidamos de que existen necesitados y podemos ayudarles. La inclusión lleva desde 2019 y creo que ya es hora que transformar la ciudad de Valencia para las personas con diversidad funcional. ¿Qué solución propondríais? ¿Qué creéis que puede hacer Valencia mejor para personas como vosotros, para que realmente la gente se considere que sois personas como cualquier otra, o sea, que no os haga diferenciación con nadie más? Creo firmemente que si la normalidad fuera un mundo sin etiquetas, la sociedad sería mucho mejor también y realmente brillaría el respeto que falta tanto, ¿no? Este paseo me ha gustado mucho porque he visto, que hay zonas en las que la gente no puede pasar o que tiene dificultades para poder pasar o para, ya tenga una minusvalía de movilidad reducida o tenga ceguera, que no pueda moverse o que tenga una sordera. Pero es que de esto va básicamente, entre otras cosas, va unas elecciones municipales realmente. Y los municipios son cosas como, por ejemplo, la acera de al lado, arreglar que hay una rampa para que las personas puedan pasar. Esto es lo que Ciudadanos pretende, que la diversidad sea normal, normalizar la diversidad y que cualquier persona, sea como sea, de la diversidad que sea, tenga y pueda desarrollar su plan de vida autónomo, su plan de vida personal, sin impedimentos, sin barreras y desarrollándose plenamente como personas. ¡Valencia!